Lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de gastronomía, vamos a abrir el apetito hablando de las similitudes que hay entre los dulces de Ciudad Real, de nuestra Ciudad Real, y la Ciudad Real de México, San Cristóbal de las Casas. Y para ello tenemos de nuevo a Miguel Ángel y a Manuel. Al Manuel iba a decir, Manuel, esto ya de la confianza. Bueno, contadnos, venga, Manuel, haz la introducción. A ver, sí, es que es una cosa muy curiosa. Cuando Miguel Ángel vino a Ciudad Real, que ha venido varias veces, una de las veces fuimos a Almagro, claro, para que conociera también pueblos de la zona, y pasando cerca de un escaparate, Miguel Ángel vio un dulce nuestro, muy nuestro, ahora lo veréis, y dijo, no puede ser, esto también es vuestro, esto no es invención nuestra. Y efectivamente, eran las flores que nosotros hacemos, pues las tengo aquí, por ejemplo, estas flores, ¿vale? Un dulce típico nuestro, que además sabemos que es nuestro porque es la cruz de Calatrava, de la Orden de los Calatravos, ¿vale? Pues Miguel Ángel, enseña lo que tú tienes por allí. Yo tengo bueno, no sé si parezco una cruz, nosotros llamamos hojuela de rosa, porque de Calatravos no tenemos nada, pero estas sí, son pero el molde era el mismo, ¿no? Me enseñaste un molde una vez. De hecho, nosotros las comemos justo ahora en Navidad. Para nosotros se llaman hojuelas de rosa y son algo muy típico navideño, a diferencia de en Ciudad Real que son españolas, pero el molde es exactamente el mismo. Sí. Además que es curioso la historia de cómo te diste cuenta que eso también estaba en Ciudad Real nuestra, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante descubrir todo el tema gastronómico porque mucha de la gastronomía que tenemos en San Cristóbal, como lo hemos mencionado en los programas anteriores, fuimos una ciudad aislada entre montañas por nuestra ubicación geográfica, ya lo hemos comentado, y los españoles que llegaron a la ciudad trataron de hacer lo que sabían con ingredientes de la región, que ya no eran propiamente los ibéricos. Entonces hay muchas recetas que, si bien ya no son iguales, los orígenes en algún momento fueron el intento de hacer lo mismo. Por ejemplo, tenemos nosotros algo que se llama la sopa de pan, que es una sopa de caldo de pollo con pan remojado y huevo, que no sé si le suena a algo que se llama sopa castellana que probé en Burgos. Es exactamente lo mismo, pero como los mexicanos somos un poco más dietéticos que los europeos y sobre todo que los ibéricos, a esa sopa se le agregaron verduras. Y las tradicionales pasas o raisins, no sé cómo les llamen. Pasas, sí, pasas. Pasas en España. Entonces es caldo con el pan remojado, con el huevo, pero le agregamos zanahoria, papa y pasitas para hacer una sopa castellana muy sancristobalense, que es el platillo emblema de la ciudad y se llama sopa de pan. Pero es, por ejemplo, platillos como esos que arrancan hace mucho tiempo en España, que son traídos acá y que se las ingenian, y para mejorarles un poco el sabor, porque la sopa castellana tenía muchos condimentos. Y lo que pasaba en San Cristóbal hace 200, 300 años es que no habían tantos condimentos como en España y era muy difícil el comercio, puesto que eran 3, 4 meses en barco, más lo que llegaba de Veracruz a la ciudad, pues tardaban 7, 8 meses en llegar un condimento acá, aparte del costo excesivamente alto. Entonces era más fácil inspirarse en algo ibérico, pero adaptarlo a lo típico, ¿no? Y ahí van surgiendo algunos platillos muy interesantes. Tenemos una variante de las migas, pero nosotros lo hacemos dulce. Bueno, no, ustedes lo tienen también. ¿Cómo se llama ese pan blanco que lleva leche, Manuel? Eso también lo tenemos sí, por acá. Bueno, las torrijas. Las torrijas, por ejemplo, esas las tenemos acá. Y hay una variante manchega de lo que viene siendo las migas manchegas, que no son propiamente aquí en la región donde yo vivo, pero más al norte se llaman chilaquiles huastecos. Pero en lugar de usar migas de pan, nosotros usamos tortillas frías, maíz, lo que tienes, claro, cortadas, y también se le pone chorizo, mucho aceite. En lugar de pimiento, nosotros sí le ponemos chile jalapeño, cebolla, y en lugar de panceta es mucho chorizo, y se le agrega un poco de queso similar al queso de cabra, que nosotros le llamamos queso doble crema, que es de vaca. Y la verdad es que también es algo muy similar. He visto muchos... Miguel Ángel, una pregunta. Las torrijas, aquí las tomamos en Semana Santa. Allí hay una época... Sí, acá también. Solo en Semana Santa, y de hecho se acostumbra mucho el Jueves Santo, sobre todo.
pues igual. Sí, sí. El Jueves Santo se acostumbra mucho dentro de la procesión del silencio, que es algo que también ustedes conocen muy bien y que también nosotros tenemos acá. Tenemos la procesión del silencio. Vamos a hablar de costumbres en otro programa, pero vamos a ir viendo que hasta les hemos copiado todo, vaya. No, es que al final somos hermanos en la distancia, porque vosotros crecisteis con gente de aquí y con la mezcla que traíais de las culturas precolombinas, ¿no? Entonces, claro, hay platos que se han enriquecido de otra manera, son distintos, con distintos sabores, pero lo que tú decías y explicabas muy bien, la raíz o el intento era poder hacer los productos que consumíamos aquí en España. Y realmente, como la mayor parte de la población en un principio eran de Ciudad Real, pues muchos platos, lógicamente, tienen el sentido que nosotros teníamos aquí para poder cocinarlos, ¿no? Y eso, que no te quería cortar, Miguel Ángel. Sí. Y es importante también mencionar que no son platillos en base a la patata, como le llaman ustedes, porque la patata fue descubierta en América. Entonces eso fue algo que ustedes se llevaron de regreso y que explotaron posterior a la época del virreinato. Pero las recetas que perduraron aquí en la ciudad son recetas que trajeron previo a la llegada de la patata a Europa. Entonces son platillos que no tienen como base propiamente la patata, ¿no? Sobre todo estamos hablando de muchas carnes, estofados inclusive. Nosotros tenemos un cocido que es también parecido al cocido madrileño, pero no es tan no es una bomba como el cocido madrileño hoy en día. También lleva carne. Nosotros a veces le ponemos garbanzo, pero usualmente lleva otras verduras, lo que había, zanahoria, papa, chayote, que es una fruta, verdura que no hay en España, que es una especie de, como una especie de aguacate, pero con espinas, que es una verdura muy rica, es media dulcete, pero es verdura, y bueno, se hizo un cocido que se llama cocido coleto, y le ponemos a veces durazno y pera. Está mezclado de verduras con un poco de frutas, lleva la carne y el caldo, y muchos lo sirven separado como se sirve el cocido madrileño. El caldo por un lado, la carne por otro, las verduras por otro, y te lo van pasando así por tiempos. Entonces, ese platillo también es de mucho tiempo, es con carne de res, de lo poco que tenemos de carne de res, porque la base de la comida en esta ciudad es el puerco. Y bueno, creo que podríamos hablar de muchos platillos cuyos orígenes propiamente son ibéricos de alguna otra manera, y eso que no hemos entrado al tema de los embutidos, que también es buenísimo, y el de los porque acá tengo ya un platillo que me está haciendo ojitos. Sí, enséñalo, que si no te lo vas a comer antes. Sí. Estamos salivando. Bueno, los embutidos también, cuéntanos, a ver. Pues bien, con la llegada de los españoles, obviamente se empiezan a probar varias cosas interesantes en la ciudad. Nosotros somos en Chiapas, que es nuestro estado, que viene siendo como la provincia allá en España. Toda la provincia de Chiapas está como a 600 metros sobre el nivel del mar, con un clima promedio de 38 grados. Es muy parecido a la altura que tiene Ciudad Real, por cierto, que también lo hablamos, que Ciudad Real está en torno a 625, 630 metros. Sí, la diferencia que nosotros tenemos es que estamos más pegados al Ecuador y estamos en una zona selvática. Entonces aquí la temperatura alcanza 38 grados, pero con un 80%, 90% de humedad, lo cual convierte el lugar bastante inhóspito, a diferencia de Ciudad Real, que es un calor seco, semidesértico. Aquí es más un calor que se siente más el tema del clima, porque estamos más selváticos. La sensación térmica, inclusive muchas veces a 38 grados, se siente como 42, 43 grados por la humedad. Entonces, la única ciudad que está arriba de 2000 metros y que tiene un clima bastante frío es San Cristóbal de las Casas, o la antigua Ciudad Real. Por eso acá los españoles pudieron probar cosas que hacían, si no bien de manera común, al menos sí de manera, pues con más frecuencia que en España, y van a surgir los embutidos. Entonces, en embutidos somos la catedral del embutido en México. Tenemos de todo. No hay jamón de bellota porque no tenemos cerdos que se alimenten de bellota, pero hemos hecho lo poco que se puede regionalizado, ¿no? Tenemos los chorizos. Aquí traje uno para que lo pudieran observar. El chorizo es igualito al de España. De hecho, le llamamos chorizo español. Así se le llama, y es chorizo ahumado. Tenemos esta variante que no la he visto yo en España, no sé si exista, que es un chorizo blanco. Que nosotros aquí ahora se llama criollo, y es también porque es de origen americano y es de vuelta. Llegaron los españoles, hicieron los chorizos criollos y luego se los llevaron a España.
Nosotros le llamamos a esto butifarra, ¿no? Que es algo que yo no había visto en España, pero seguramente sí hay. Tenemos el jamoncillo o la mortadela, que también yo he visto por allá en España, que eso es algo muy típico, de hecho es algo que me gusta mucho. Tenemos, aparte de la mortadela, tenemos el lomo, que también es muy conocido allá en España, y tenemos el jamón serrano, que no es de bellota, pero que es jamón serrano, y es el mejor jamón serrano de México. Entonces, que son con puercos de patio, con puercos llamamos puercos de traspatio, que es con el puerco común. Con ese tipo de cerdo es con el que se hacen los embutidos. Por eso vamos a encontrar que la coloración es muy diferente, a diferencia de un jamón de bellota, sí, que es mucho más oscuro. Pero realmente las propiedades y el proceso, la prensa, el ahumado, es exactamente tal cual lo realizan los ibéricos, porque realmente esto es de hace muchísimos años, y aunque nosotros lo presumimos como propio, pues bueno, seguramente es propio porque no lo hacen igual allá en España, pero los sabores son sumamente distintos también. Eso es algo muy interesante, porque no es que uno sea mejor, tienen cosas y sabores tan diferentes que los hacen sumamente especiales, y muchas veces pareciera que no se trata de la misma herencia o del mismo origen, porque los sabores, aunque los procesos son iguales, el cerdo sabe muy diferente con la alimentación que tiene aquí de traspatio a con la alimentación de bellota que tiene allá en la península ibérica. Oye, una pregunta. Igual que nosotros tenemos mucha tradición de quesos aquí en La Mancha, en Ciudad Real, en San Cristóbal y en la zona de Chiapas, ¿hay tradición de quesos? Sí, yo no traje quesos, pero tenemos quesos en todo el país. En México, el lugar que tiene más quesos es Chiapas. De hecho, nosotros tenemos un queso que se llama queso de Ocosingo, que está a 2 horas de aquí, el lugar donde se hacen, que es el queso Edam de Holanda, pero nosotros decimos que es el queso de Ocosingo y decimos que surgió en Ocosingo, no nos interesa Alemania. Entonces tenemos el queso Edam. Tenemos un queso que es un queso doble crema, que es como el queso de cabra de ustedes, es igualito también, nosotros le llamamos queso doble crema, también es algo muy común. Tenemos un quesillo que viene siendo como el queso manchego de ustedes, que también es de ese creo que sí tengo en el refrigerador, por ahí un poco. Ahora nos enseñas alguna imagen. Para que siga comiendo, ahorita si no les vamos poniendo fotos. Y tenemos otro tipo de quesos que son quesos curados y macerados. Es más, si quieres voy por ellos porque tengo unos en el refri. Sí, trátetelos. Listo. A ver, enseña. Ok, bueno, tenemos un queso, no sé si le suena esto. Sí, es como, sí, parece manchego. El otro día lo probé, tú lo llamas queso curado. Sí. Bueno, para nosotros es un queso añejo, le ponemos hierbas. Es algo relativamente común conseguirlo aquí, allá también. Nosotros creemos que todo es local, entonces seguiré creyendo que es local. Y tenemos que es una variante de manchego. El que no tengo es el doble crema, no traje, pero tenemos que es como nuestra variante de manchego. Nosotros le llamamos queso de hebra, algunos le llaman quesillo, originalmente se le llama quesillo aquí en la ciudad, pero es igualito que el manchego. ¿Pero hacéis queso de cabra y queso de vaca y queso de oveja, o no? Sí, nosotros nada más tenemos vacas, no tenemos opciones, pero los procesos son iguales. Claro, la diferencia es que en La Mancha el queso es de oveja, que por eso la diferencia es queso de oveja manchega merina. Entonces, claro, como es de la oveja que es tradicional de aquí, pues es distinto el sabor a lo de otras zonas de España, por ejemplo. Claro, sí, por ejemplo, este queso que te acabo de mostrar, que es muy típico a lo que me he traído yo en el equipaje, sabe muy bueno, pero es de vaca. Claro. O sea, el sabor es totalmente distinto, pero el proceso artesanal es exactamente el mismo. Y no tengo el queso Edam para que lo vean, porque es relativamente fácil conseguirlo acá en la ciudad, pero bueno, ahorita por el tema de la contingencia no salí, pero bueno, les vamos a mostrar una por medio de la foto, que el queso Edam es el queso Edam. El problema es que nosotros decimos que es el queso de Ocosingo y no nos interesa nada. Entonces, la ciudad con más quesos, el estado con más quesos en México es Chiapas, precisamente. O sea que ahí tenemos otra similitud, que La Mancha, que es también un sitio tradicional de quesos, también tiene, fíjate qué curioso, que Chiapas, que es donde está nuestra hermana, que es Ciudad Real, también es la zona de quesos. Así es, y también en dulces, aparte de las flores, que es con lo que arrancamos, que me encantan las flores. Porque... Y los merengones.
Sí, es que esto yo lo veo, siempre me traumo ahí con Manuel. Son nuestros mazapanes y nuestros turrones. Por ejemplo, tenemos una versión del turrón de Alicante que me encanta también mostrar porque, bueno, dirán que esto no es un turrón de Alicante, pero lo es para nosotros porque es lo más parecido que tenemos. ¿No? No tenemos almendras porque aquí no habían almendras, entonces usamos cacahuate. El cacahuate es mexicano y la pronunciación correcta es cacahuate, aunque en España le dicen cacahuete, ¿no? Y no tenemos lo que le ponen a la almendra, que es como caramelo blanco. Nosotros usamos piloncillo y hacemos el mismo proceso, pero en lugar de, es algo con leche lo que ustedes ocupan, nosotros lo hacemos con piloncillo, pero es exactamente un turrón de Alicante región 4.0, ¿no? Nosotros a le llamamos empanizado de cacahuate o palanqueta, ¿no? Así le llamamos nosotros, palanqueta. Y tenemos otro, que sí es de mis favoritos, y ahorita que acabe el programa me lo voy a despachar, va a ser lo primero que voy a comer. Mazapán, tal cual como ustedes los conocen. De hecho, voy a partir un pedazo para que vean. Es bastante suave, ¿no? Es tal cual un mazapán. De hecho, es sumamente suave. No se desborona, pero vaya, es algo... Sí, como el mazapán nuestro. Sí, pero los mazapanes de allá. Sí. Los mazapanes de allá son igual, de almendra. Nosotros no tenemos almendra y volvemos a usar cacahuate, pero es con la misma técnica, el mismo proceso. Y también lleva piloncillo porque teníamos ahí... Y de ahí el color que es más oscuro, ¿no? Igual que lo del piloncillo que has dicho antes. Sí, por el piloncillo. Aquí desafortunadamente no se adoptó este tema de cuajarlo con leche y azúcar, que es como lo hacían por allá. Seguramente por el tema también de lo difícil que era tener leche en ese entonces aquí en Chiapas, porque no había tanta ganadería como la hay ahora que hemos explotado los quesos de hasta hace 200, 300 años. Cuando llegaron los españoles se conseguía muy poco y lo poco que había eran relativamente 10 especias y el azúcar, que fue de lo que siempre hubo. Por eso las palanquetas y los mazapanes y los empanizados pues surgieron precisamente con piloncillo y cacahuate. Y digo yo... Bueno, dilo tú, Sofía. No, di tú, que yo me acuerdo. No, yo simplemente otra puntualidad. Igual que hemos hablado de quesos y vinos, ¿hay vinos en San Cristóbal? Sí, tenemos algo que se llaman las mistelas, que creo que ya habíamos platicado. Tengo una por acá, ahorita se las traigo. Tenemos esto que se llaman mistelas. Sí. No tiene una botella tan grande, original, no, pero esto lo hacemos nosotros. Aquí no hay uva. Claro. Entonces se hace de durazno, se hace de mora, se hace de membrillo, se hace de durazno y se hace de una fruta que es muy típica de Chiapas que se llama nanchi, que todo el mundo se vuelve loco con esa nanchi, ¿no? Que es una especie como de manzana muy pequeñita, como del tamaño de una aceituna, de una oliva. El proceso es exactamente el mismo que de un vino, pero esto es exageradamente dulce porque la uva se fermenta de una manera diferente. A esta le metemos azúcar y aparte de la fermentación un chorro de azúcar, entonces es más como un aperitivo. Pero el proceso del vino en España también es aperitivo, ¿eh? No se toma... Como la mistela nuestra también es igual, es como de postre, porque es dulce también. Nosotros sí, tenemos eso, y lo más cercano al vino es la propia mistela, pero de mora. Porque aquí la uva no se da, es tanta la altura que la uva no se da aquí en la ciudad. Pero estas mistelas se fabrican en la ciudad, es algo súper típico que ahora en los rezos para las nacidas de los nacimientos del 24 te pasan las hojuelas de rosa, que son las flores de calatrava, con las mistelas y algunos turrones, lo que son los merengues. Inclusive tenemos merengues. Aquí, bueno, no tengo ahorita a la mano, pero tenemos merengues también. Te pasan merengues, te pasan las hojuelas, te pasan los mazapanes. No lo haces mal, ¿eh? No, la verdad es que termino saliendo con un lonchezote y unos cortes de jamón, porque el platillo es muy típico ibérico.
es lo que te dan de lonche, pero para nosotros es como el plato de lujo para la sentada o la nacida del niño Jesús acompañado de una mistela. De hecho, yo creo que es lo más típico ibérico que tenemos, que no lo hacen en España, pero nosotros juntamos todo eso y lo hicimos como una aportación al hambre de todos los rezadores en las casas sancristobalenses. Curioso. Pues entonces tenemos las torrijas, las micheladas, los empanizados, los embutidos. Las flores. ¿Algo más, Miguel Ángel? Las flores, la sopa castellana. Mariscos no tenemos, obviamente nosotros estamos muy lejos del mar, entonces esa es una nosotros parte tampoco. Los compramos de fuera. Que nos hace falta tener mariscos. Y yo creo que hay varios platillos más. La verdad es que no conozco muy a fondo la gastronomía ciudadrealeña de España, la gastronomía castellana, pero lo que yo he probado, por ejemplo, he encontrado muchas similitudes. Tenemos algunos platillos que ya son propiamente de mestizaje, utilizando principios básicos de España, se lograron castellanizar o se lograron hacer, como es la famosa cochinita pibil, que creo que Manuel, no sé si la alcanzó a probar. Es un cerdo adobado ahí medio extraño, que también lo he visto en un principio básico de Europa, pero no es igual. Ese sí viene como un poco más distanciado, como es la una sopa mezcla, castellana. yo creo, es una mezcla entre lo nuestro, lo español y lo vuestro de México, ¿no? El sabor es más mexicano, lógicamente, pero sí los ingredientes suelen ser parecidos a los que usamos aquí. Sí, y acá se le mete más chile, por ejemplo. Claro. Hay muchos platillos que ya distan en cuanto al sabor y la presentación, porque ya fue un mestizaje totalmente. Entonces, el principio de elaboración es ibérico, pero ya los ingredientes son nativos. Entonces surgieron platillos nuevos y hacen de alguna manera todavía esa explosión gastronómica importante, porque pasa algo en Chiapas y en México que es muy similar a España. Cada ciudad o cada estado parecen países diferentes. Cambias de estado a un estado que está al lado, que es estado vecino de Chiapas, y la gastronomía, estás en otro país, o sea, no tiene nada de lo que yo les estoy diciendo, lo tiene el otro estado. Entonces, viajar en México también es una experiencia culinaria como en España, que estar en España es como estar en otro continente pequeñito, a diferencia, por ejemplo, de países como Suecia, como Finlandia, como Noruega, como Holanda, en donde vamos a ver tulipanes por todos lados, ¿no? Y el queso por todos lados. En México lo que pasa es que yo quiero tacos y vamos a encontrar tacos de todo tipo, pero diferentes siempre en todos los lugares. O sea, nunca va a estar ni siquiera el mismo tipo de tacos, porque hasta eso los procesos han cambiado tanto que cada estado ha hecho su propia gastronomía, y eso lo convierte a México, al igual que España, en verdaderos eslabones culinarios. De hecho, México tiene patrimonio inmaterial de la humanidad, el tema gastronómico, igual que España. Es que lo hacemos bien, Oye, una cosa, Miguel Ángel, cuando viniste aquí, yo creo que el plato que más te gustó y que no conocías eran las croquetas, ¿verdad? Las croquetas, sí. Las croquetas, por ejemplo, las he visto porque ustedes las rellenan de jamón. Y bechamel, sí, claro. Y tienen el empanizado Nosotros no conocemos las croquetas, no tenemos nada que se le parezca. Si bien ya las conocemos como importación española, inclusive algunos las hacen hasta japonesa, como los kushiages con queso. Lo cierto es que el platillo tal cual como son las croquetas no las tenemos, no las conocemos, y eso es algo que no se heredó, pero que definitivamente son los platillos más ricos y que hacen falta por aquí importar de manera local. En tu hotel tienes que poner croquetas y vas a triunfar. Yo creo que sí, definitivo. Y tortilla de patata y migas, son esas cosas. Sí, la tortilla de patata también no es un platillo que se consiga por acá. Las tortas de jamón, más o menos, se puede conseguir. En lo que tenemos similitudes en el pan, este pan de bollería blanco, tenemos un pan que nosotros llamamos pan francés, pero realmente es el pan español con el que ustedes hacen las bocatas, ¿no? Sí. Las bocatas. Le llamamos pan francés porque yo creo que es ibérico, es europeo, entonces estaba igual de donde fuera. Le llamamos, no se llama pan español, curiosamente es pan francés, pero es exactamente el mismo tipo de pan con el que ustedes hacen las bocatas. Pues chicos, nos podemos hablar de comida y aquí se nos va el tiempo. Habrá que ir a comer, ¿no?
Sí, porque Miguel Ángel, el pobre, está salivando ahí con los platos que tiene delante. Y es que aparte aquí Pues- es hora de comida, entonces me ha caído muy bien este programa porque ahorita terminando seguramente me voy a echar un buen festín. Qué gusto. Allí comida, aquí cena, ¿no? Total, efectivamente es la Vamos hora. un poco así. Pues Sí, Miguel Ángel, entonces tenemos pendiente hablar de tradiciones, ¿no? Un poco lo que nos une también en todo esto. Sí, tenemos, creo que en tradiciones también tenemos muchas cosas que son muy similares, algunas que ya nosotros hemos creado en base a los procesos evangelizadores y al mestizaje, pero en tradiciones creo que estamos bastante bien, ¿no? La procesión del Cinesio, les comentaba, es algo muy típico de acá. Nos sentimos orgullosos de ser muy original de San Cristóbal, aunque también ustedes lo tengan. Entonces, creo que hay dos cosas que son sumamente interesantes y que vamos a ir conociendo porque creo que estas dos ciudades reales, aunque ahora ya no tienen el mismo nombre, realmente la conexión material, humana y la herencia que tienen es sumamente íntima, y lo más triste es que es desconocida por ambos pobladores actuales, pero en su momento estaba demasiado estrecha y la hacían prácticamente un clon europeo perdido en las montañas del sur de México. Qué bonito. A ver si recuperamos Pues esto, aquí ¿no? vamos a poner solución a eso. Vamos a Claro. ilustrarnos un poco de nuestros Efectivamente. hermanos. Pues un día más, Miguel Ángel Muñoz, muchísimas gracias, y Manuel, como siempre, nos vemos el próximo día y que nos sigas contando. Perfecto.